Cuando mis pequeños alumnos me preguntan si soy feliz, respondo sin dudarlo, por supuesto que lo soy. Así me hace sentir mi profesión. Mi función es mostrarles a los niños que el mundo puede ser hermoso y estar lleno de bondad. 15 años trabajando en una escuela infantil me enseñaron a sonreír incluso cuando las lágrimas me pican los ojos. Los niños sienten la falsedad, por eso me cuesta creer las palabras que digo. Pero últimamente esta tarea se ha vuelto cada vez más difícil. Enero en Krasnoyarsk es un mes de prueba. El frío cortante penetra hasta los huesos y los cortos días de invierno parecen un crepúsculo eterno. Nuestra escuela número 47 es un oasis de calidez en medio de un barrio de cemento helado. Afuera el termómetro marca 30 grados bajo cero, pero dentro de la habitación, nos sentamos en círculo y nos lanzamos una pelota de colores de mano en mano. Alice, ¿alguna vez has estado en el mar?, pregunta Lenoka, una chica de mejillas redondas, mientras sostiene la pelota. Sonrío y asiento, aunque mi única experiencia con el mar fue hace 16 años, durante mi luna de miel. A veces me siento atrapado en un bucle, como un viejo disco de vinilo que me dejó mi abuela. La aguja da vueltas trazando siempre los mismos surcos: despertarse a las 6, preparar el desayuno para la familia, ir a la escuela, lidiar con 25 niños enérgicos, papeleo interminable, volver a casa, preparar la cena, revisar las lecciones, lavar, planchar, ordenar y, finalmente, intercambiar algunas palabras con el marido antes de que todo comience de nuevo. Denis suele decir: mi cara está cansada, pero ¿qué sabe él sobre el cansancio? Cuidar a los niños en la escuela es tan exigente como cuidar a tus propios hijos. Exigen atención constante, pero la gratitud es rara. Al menos con Artem y Daria no siento vergüenza. Mi hija es una excelente estudiante y sueña con seguir la misma carrera que yo. Mi hijo es tranquilo, pero tiene un don para el dibujo que hasta la profesora de arte del colegio elogia. En mi clase Slavik muerde a sus compañeros por tercer día consecutivo y a sus padres ni siquiera les importa. Llego a casa cuando oscurece con una bolsa de pan y leche comprada a toda prisa, ya que las provisiones se estaban acabando. Enero es un mes difícil económicamente. Después de los gastos de fin de año, el presupuesto familiar está al límite. Mis ingresos de 38.000 rublos apenas cubren los gastos de alimentación y vestido de los niños. Denis gana 75.000, pero 45.000 van directamente al pago de la casa. Ya hemos pagado 8 años y todavía faltan 12 más. Cuando compramos este apartamento de 3 habitaciones en el nuevo barrio, nos sentimos como niños recibiendo un regalo, espacioso, moderno. En ese momento, Denis todavía no bebía. El ascensor está averiado otra vez, así que subo los 7 pisos a pie, siento las piernas pesadas y me duele la espalda. Aún así, me alegro de haber llegado a tiempo para preparar la cena antes de que llegue Denis. Abro la puerta con cuidado y al instante me doy cuenta de que algo anda mal. Hay un par de botas de hombre en el pasillo y una chaqueta colgada en un perchero. Llega a casa un lunes a las 6 de la tarde. Su voz suena extraña arrastrando las palabras: Alice, ¿eres tú? Mi corazón da un vuelco, está borracho. Y los niños están aquí. Respondo mientras cuelgo el abrigo: ¿por qué has vuelto tan temprano? Denis sale a trompicones de la cocina, con la cara roja y los ojos vidriosos. En su mano sostiene un vaso de algo que claramente no es té. ¿Qué pasa? ¿No estás feliz de verme? Intenta sonreír, pero el resultado es una mueca. Tengo derecho a relajarme. Sé que es mejor no discutir. Un vuelo fue cancelado debido al hielo en la pista, explica. No discuto. Será mejor que estés de acuerdo ahora. Paso junto a él hacia la cocina, evitando mirarlo a los ojos. Sobre la mesa una botella de vodka medio vacía, rodajas de salchicha y migas de pan esparcidas por el mantel. Debió haber estado bebiendo durante al menos 2 horas. ¿Están los niños en casa? Pregunto, aunque ya sé la respuesta. Por supuesto, cada uno en su rincón, pegados al móvil, se deja caer en la silla. Ni siquiera me hablan, como si fuera un extraño. Y no es el único que se siente así. A veces tengo la impresión de que toda la familia me ve como un extraño. Trabajo como un preso, pero parece que no sirve de nada. Ahora viene la espiral que ya conozco bien: primero, la autocompasión, luego las acusaciones, luego ira. Y hasta el final de la noche, la pérdida de control. Espero que esta vez sean solo palabras. ¿Vas a cenar?
Pregunto, tratando de cambiar de tema. No quiero tus albóndigas, grita de repente. Todos los días lo mismo, albóndigas, sopas, como en una cafetería. ¿Soy hombre o qué? Tengo derecho a descansar. Algo dentro de mí parece arder. Esto ha estado sucediendo durante un año, pero no puedo acostumbrarme. Es como ver a un ser querido convertirse lentamente en un extraño. Un mago cruel parece haber cambiado a mi Denis por este hombre duro y siempre insatisfecho. De repente recuerdo cómo era antes, atento, cariñoso, jugaba con los niños más que yo. Los fines de semana llevaba a su familia al parque o al museo. En mi cumpleaños, siempre dejaba un ramo al lado de mi cama por la mañana. Ahora, las flores solo se celebran en el Día Internacional de la Mujer, e incluso entonces, si les recuerdo. Baja la voz, los niños me oirán, susurro poniendo la compra en el frigorífico. Que escuchen. Que sepan lo duro que trabaja su padre, replica. El señor Artem siempre está lloriqueando como una niña y Daria pone cara fea. Los malcriaste demasiado. Siento que me arde la cara y se me forma un nudo amargo en la garganta. Una vez más, la culpa es de los niños. Denis, bebiste. Vamos, tómate un trago, hago un último intento. ¿Me vas a dar órdenes? Se levanta de repente, derribando la silla con estrépito. Doy un paso atrás contra la pared, conozco esa mirada. Pronto todo empezará a romperse. Escucho un sollozo ahogado detrás de mí. Artem está de pie en la puerta de la cocina, pálido como una sábana. Daria aparece a su lado y abraza a su hermano por los hombros. Papá, ya es suficiente, dice con una firmeza que no corresponde a sus 15 años. Estás asustando a Artem. Algo en su voz hace que Denis se detenga. Parpadea, como si nos viera por primera vez. Luego se sienta pesadamente en el sofá. Todos contra mí, murmura, tomando un trago directamente de la botella. Mi propia familia y me tratan como a un extraño. Mamá, vámonos, Daria me tira del brazo susurrando. Déjalo. Tu voz suena más madura que la mía. Artem se apoya en su hermana, con los ojos muy abiertos por el miedo. Hijo mío, perdóname por exponerte a esto. Los tres salimos hacia la habitación de los niños. Cierro la puerta, aunque sé que la cerradura es frágil. Si Denis quiere entrar, nada lo detendrá. Artem se sienta en la cama, abrazándose las rodillas. ¿Por qué papá parece tan aterrador?, pregunta sin mirarme. No da miedo, respondo automáticamente. Simplemente está cansado. Siempre lo defiende, Daria me mira con desaprobación. Está borracho, mamá. Es la tercera vez esta semana. Ella tiene razón. Me acostumbré a suavizar las situaciones, a justificarlas, a buscar excusas. Soy educadora incluso en casa, pero los niños ven la verdad, incluso cuando trato de disimularla. Escucho un ruido proveniente de la habitación. Parece que a Denis se le cayó algo. Artem se encoge. Tengo miedo de que te pegue, murmura el niño. Las palabras dolieron como clavos oxidados clavados en el pecho. Mi hijo de 12 años no debería tener este miedo en su propia casa. No golpeará, digo con firmeza, aunque persiste la duda. Tu padre nunca me levantó la mano. Aún no se ha levantado. Nos quedamos en la habitación hasta que cesó el ruido. Denis debe haberse desmayado en el sofá. Acuesto a los niños, les beso la cabeza. Artem tarda un poco en conciliar el sueño. Mamá, los padres de Ukol se separaron, dice de repente en la oscuridad. ¿Y sabes? Dijo que su casa está en silencio ahora. Ya nadie grita. Mi corazón se aprieta. ¿Qué responder? ¿Que todo mejorará? ¿Que el padre cambiará? Yo mismo ya no creo en estas historias. La mañana siguiente llega con silencio y dolor de cabeza. Pasé la mitad de la noche escuchando la respiración agitada de Denis. Se despierta tarde, pálido, con los ojos rojos. Lo siento, Alice, su voz es ronca, sus ojos culpables. No recuerdo lo que hice ayer. ¿Dije algo que no debería haber dicho? Hay tanto arrepentimiento en sus ojos que, contra mi voluntad, mi corazón se ablanda. Mi pecho se afloja por un momento. Es una enfermedad. Creo. ¿Necesita tratamiento? Los niños tienen miedo.
Denis y Artem no durmieron en toda la noche. Sé que se siente culpable. Se frota la cara con las manos, tiene los ojos rojos de cansancio y vergüenza. Ya es suficiente. No beberé ni una gota más, lo juro, dice con voz áspera. ¿Cuántas veces he escuchado esta promesa? ¿10? ¿20? Pero cada vez, contra toda lógica, una parte de mí quiere creer. Le recuerdo en voz baja las facturas, el pago de la casa, las clases de arte de Artem. Él asiente seriamente. Lo recibiré el viernes. Lo entregaré todo, no me quedaré ni un centavo. Y aquí viene de nuevo esta tonta esperanza, frágil como el hielo primaveral en el río Yenisei, hermosa a la vista, pero lista para romperse en cualquier momento. En la guardería, el ruido de los niños es el habitual, risas, llantos, peleas por los juguetes. Mi clase, la intermedia, es la más agitada, apenas puedo evitar los conflictos antes de que se intensifiquen. Después del almuerzo, cuando todos se acuestan para dormir, salgo al pasillo solo para respirar. ¿Alika Sergeyevna? Una voz masculina me llama. Me dio la vuelta. Alto, delgado, con gafas de montura fina. Cara inteligente, un poco cansada, pero atenta. Lamento molestarlo. Soy Mikhail Andreyevich, el nuevo psicólogo. Extiende tu mano. Quería presentarme a todos los educadores. Encantado de conocerte, le estrecho la mano, sintiéndome un poco avergonzada. ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros? Solo 3 días. Me transferí desde Jardín 29. Hablamos. Descubro que trabaja con niños desde hace 10 años, especializándose en psicología familiar. Sus ojos son tranquilos, su voz es baja pero firme. Su clase parece muy unida, observa. Puedes ver tu trabajo. El cumplido me reconforta, aunque sé que es solo cortesía. Por la noche en el vestuario me encuentro con Irina, de la clase de al lado, y con Svetlana, nuestra logopeda. El asunto es cosa de familias. El mío llegó ayer a las 2 de la madrugada, apenas podía mantenerse en pie, se queja Irina, arremangándose la bufanda. Dice que estaba con clientes. Clientes con lápiz labial y uñas cuidadas, ¿verdad? Bromea Svetlana. El mío, gracias a Dios, paró hace 2 años. Tuve que dar un ultimátum, o yo o la botella. Me miran, esperando mi historia. ¿Qué decir? ¿Que todo está bien? ¿Que mi marido se convierte en un monstruo ante mis ojos y no tengo fuerzas para detenerlo? Estamos pasando por un momento difícil, logro murmurar. Vuelve a beber. Irina no se anda con rodeos. Asiento. Siento que se me aprieta la garganta. Oh niña, suspira Svetlana, colocando su mano sobre mi hombro. Historia conocida. Simplemente no dejes que se prolongue. Cuanto más pasa el tiempo, peor se pone. Pero tengo hijos, una hipoteca, mi voz se apaga. Todo el mundo tiene hijos, todo el mundo tiene deudas, Irina se sube la cremallera del abrigo. Pero la salud es una y los nervios no son una broma. En el pasillo paso junto a Mikhail Andreyevich. Sus ojos se detienen un momento en mí y tengo la impresión de que lo ve todo, el miedo, las noches de insomnio, el cansancio. Hasta mañana, Alicia Sergeyevna, dice en voz baja. Cuidarse. Es extraño cómo esas simples palabras hacen que algo dentro de mí se calme. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por mí? Creo. Camino a casa lentamente como si posponer el regreso pudiera posponer también la realidad. Una idea suena en mi cabeza, no estoy solo. Otras mujeres pasan por lo mismo y de alguna manera siguen adelante. Quizás yo también pueda. El cuaderno de Artem, abierto sobre la mesa, revelaba una escritura infantil y un dibujo ingenuo de una familia sonriente, padre, madre, hija e hijo, todos tomados de la mano bajo un sol amarillo. Mi familia solía ser la más feliz, decía la primera línea. Las palabras parecieron resonar dentro de mí, como un grito ahogado. Recordé los domingos en el parque, el helado derritiéndose en las manos de los niños, las historias que contaba Denis mientras remábamos en el lago. La risa de Nina, ligera como el viento en el agua. Ahora solo había silencios pesados y miradas furtivas. Cerré el cuaderno con un estremecimiento como si pudiera ocultar el dolor allí escrito. Las lágrimas ardían y amenazaban con derramarse.
¿Cómo estás, Alika Sergeyevna? La voz de Natalia Petrovna, suave y preocupada, atravesó mis pensamientos. Sí, por supuesto. Simplemente me emocioné, mentí, poniendo el cuaderno en mi bolso con manos temblorosas. Gracias por preocuparte por Artem. Ella asintió, pero sus ojos permanecieron atentos, como si sintieran el peso que llevaba. El vacío metodológico debía ser mi refugio, un lugar donde centrarme en los informes mensuales. Pero los números bailaban ante mis ojos confusamente. Pareces agotada, Alika Sergeyevna. La voz tranquila y firme de Mikhail Andreyevich me hizo estremecer. Estaba de pie en la puerta, sus gafas reflejaban la tenue luz de la lámpara. Simplemente no dormí bien, respondí automáticamente con mi excusa lista como siempre. Hay muchas razones para no dormir, observó, entrando y sentándose frente a mí. ¿Quieres hablar? ¿Quería? La pregunta resonó dentro de mí como un desafío. Descarta todo, el vacío que creció entre Denis y yo, el miedo en los ojos de Artem, la soledad que me envolvía incluso cuando estábamos en la misma cama. No creo que esta sea una conversación profesional, intenté bromear, pero mi voz sonaba frágil. Tampoco propongo una conversación profesional, respondió con una sonrisa tranquila. Simplemente humano. Había algo en su tono, en sus ojos grises detrás de las lentes, en las suaves líneas alrededor de su boca, que invitaba a la confianza. No presionó, no insistió. Simplemente ofreció un espacio. Las cosas están difíciles, admití finalmente, las palabras salieron como un suspiro. Problemas en casa. La palabra problemas suena pobre e insuficiente. No describía el frío que se había instalado entre nosotros, ni el pánico que vi en los ojos de mi hijo, ni la soledad que me acompañaba incluso mientras dormía. Mikhail asintió sin mostrar sorpresa. ¿Sabes cuál es el mayor peligro de los problemas familiares? Nos disolvemos en ellos. Olvidamos que además de esposa y madre, somos, ante todo, personas. Es fácil de decir, murmuré con amargura. No es fácil. Ya he pasado por eso. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Estuve casado durante 6 años. Intenté salvar lo que ya estaba muerto. Quería ser el marido perfecto, paciente y comprensivo. Terminé con 2 años de terapia post-divorcio y una culpa que no me abandonaba. ¿Rompieron ustedes? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Hace 2 años. Fue la mejor decisión de mi vida, y la más dolorosa. Se volvió a poner las gafas y su sonrisa se volvió triste. No me malinterpretes. No estoy fomentando el divorcio. Pero a veces, para salvarte a ti y a tus hijos, tienes que tomar una decisión difícil. ¿Tienes hijos? Pregunté cruzando una línea invisible entre colegas. No, y eso tal vez es lo único que lamento. Su tono era suave, casi melancólico. Es más fácil decidir cuando respondes solo por ti mismo. Con los niños todo se complica más. Hablamos durante casi 1 hora, sobre lo vital que es no perderse en el caos, sobre cómo los niños perciben la falsedad incluso cuando tratamos de ocultarla, sobre cómo reconocer un problema es el primer paso para enfrentarlo. Gracias, dije cuando el clima nos obligó a despedirnos. Por comprensión. Vuelve si solo necesitas hablar. Se puso de pie como si recordara algo. De hecho, en la guardería tenemos un grupo de apoyo psicológico para los empleados. Los miércoles, después del trabajo. Quizás te interese. Asentí aunque dudaba que tuviera el coraje de presentarme. La idea de exponer mi vida a desconocidos me paralizó. En casa, la nevera está vacía y un mensaje de Denis: voy a llegar tarde. No me esperéis. Como si todavía tuviera alguna esperanza. Tuve que llamar a mi madre y pedirle prestados 5.000 rublos hasta el salario. Por supuesto, Aliosenka, respondió Nina Vasilievna sin hacer preguntas. Ya voy. Traje pasteles. El olor a canela y manzana me envolvió tan pronto como entré a su pequeño departamento, como un cálido abrazo. Caminó por la cocina, sacando tarros de mermelada y pepinos encurtidos de la despensa. Llévaselo a los niños, dijo, llenando una bolsa. A Artem le encanta mi mermelada. Me senté a la mesa, haciendo girar la taza de té entre mis dedos. La misma mesa, las mismas tazas de mi infancia. El tiempo allí pareció detenerse.
Mamá, necesito más dinero, dije sintiendo que mi cara ardía de vergüenza. Toma lo que necesites. Ella ni siquiera preguntó por qué. Sacó un sobre del joyero y contó los billetes con cuidado. Si necesitas más, dilo. Te lo devolveré con tu próximo cheque de pago, prometí. No hay prisa. Ella se sentó frente a mí, estudiando mi rostro. Has perdido peso. Y tus ojos están muy tristes. ¿Qué está pasando, Alicia? Quería mentir, decir que todo estaba bien. Pero frente a ella, cualquier pretensión era inútil. Dennis bebe. Y creo que hay alguien más. Decir esas palabras en voz alta hizo que todo fuera más real, más concreto. De repente sentí un cansancio abrumador, como si llevara el mundo sobre mis hombros. ¿Y qué piensas hacer? Preguntó en voz baja. No lo sé, admití. Espera, supongo. Para los niños. ¿Estás seguro de que es mejor para ellos vivir con un padre alcohólico que con una madre sola pero en paz? La pregunta quedó flotando en el aire. No hubo respuesta. Los niños ya habían cenado cuando llegué. Daria se había olvidado de los restos de la sopa del día anterior. Artem dibujó a Robinson Crusoe. La abuela envió regalos, anuncié, colocando las ollas y los pirojocs sobre la mesa. Artem dejó sus lápices y tomó uno, mientras Daria me observaba con una mirada larga y penetrante. Mamá, ¿dónde está papá? Preguntó Artem con la boca llena. Llegaste tarde al trabajo. ¿De nuevo? Daria frunció el ceño. Tercera vez esta semana. Su tono era cansado, casi cínico. ¿Cuándo se había vuelto tan adulta? Tiene mucho trabajo, comencé automáticamente, pero ella me interrumpió. Ya es suficiente, mamá. Cerró el libro con un ruido sordo. No somos niños. Lo entendemos todo. ¿Qué entiendes? Pregunté sentándome a la mesa, con las piernas repentinamente débiles. Que las cosas no van bien, dijo Artem bajando la mirada. Ese papá bebe y ya no nos quiere. No es verdad. Él te ama. Protesté, pero incluso a mí me sonó como una negativa vacía. Madre. Daria se acercó y puso su mano en mi hombro, en un gesto firme, casi maternal. ¿Puedes decirnos la verdad? ¿Te vas a divorciar? La palabra divorcio resonó como un disparo en el silencio de la cocina. Artem se quedó helado, el pirojoc se detuvo a medio camino de su boca. No, respondí sintiendo mis labios temblar. Estamos pasando por un momento difícil. Daria suspiró como si llevara el peso del mundo. Este momento difícil ha durado más de un año. No parece un momento. Parece una eternidad. Mamá, no tengo miedo al divorcio, continuó. La mitad de mi clase vive con uno de los padres. Masa se separó hace 3 años y dice que ahora todo está mejor. Ustedes dos van a estar bien, declaró de repente Artem, con una convicción que me rompió el corazón. ¿No es así, mamá? Lo miré a los ojos lleno de esperanza y no podía mentir. Pero tampoco tuve fuerzas para confirmarlo. Intentémoslo, respondí abrazándolo. Nos esforzaremos mucho. Esa noche el sueño no llegó. Dennis llegó pasada la medianoche, trayendo consigo el olor a cigarrillo y el mismo perfume barato que llevaba años usando. Fingió no darse cuenta de que estaba despierto, se quitó la ropa con movimientos rápidos y se acostó de espaldas a mí. En la oscuridad observé su espalda tensa, rígida como una barrera, y me pregunté, ¿cuándo nos volvimos tan extraños el uno para el otro? Y todavía había un camino de regreso. El sol de marzo engañaba y calentaba los cristales del centro comercial, pero bastaba salir y el fuerte viento siberiano se infiltraba en tu bufanda, recordándote con ironía, aquí la primavera es solo un concepto. El sábado había estado ocupado. Por la mañana limpieza general, ropa para lavar, almuerzo para preparar. Dennis, una vez más, llegó tarde. Y yo, cansada de esperar, decidí ir sola de compras. Necesitábamos renovar el uniforme deportivo de Artem, el antiguo ya no le quedaba bien. Planeta, el centro comercial más grande de nuestro barrio, estaba zumbando como una colmena ese fin de semana. Después de comprar todo lo que necesitábamos, decidí darme un capricho con una taza de café en la cafetería local. Fue entonces cuando los vi.
Estaban sentados junto a la ventana, Dennis y una mujer joven. Su mano se posó sobre la de ella, como si fuera el gesto más natural del mundo. Se estaban riendo de algo y el sonido de esa risa me golpeó como un puñetazo en el estómago. Por un momento pensé que era un error, después de todo, ¿cuántos hombres no se parecían a él? Pero no. Era la chaqueta que le había regalado por su cumpleaños. Era la bufanda gris, tejida por mi madre. Era mi marido. El padre de mis hijos. No podía tener más de 30 años. Vibrante con un corte de pelo moderno y un maquillaje llamativo. Cuerpo esbelto, movimientos seguros. Todo en ella era lo opuesto a mí. No sé qué me trajo a su mesa. Quizás la estúpida esperanza de que fuera un malentendido. Quizás el deseo de escuchar por fin la verdad. Mis piernas se movieron solas a través de la habitación. Dennis, mi voz sonaba extrañamente tranquila. Se dio la vuelta y su rostro cambió. Los ojos se abrieron y la sonrisa se congeló. Luego, demasiado rápido, se recompuso. Alyosha. La sorpresa sonó falsa. ¿Qué estás haciendo aquí? La pregunta era absurda, como si yo fuera un intruso en un acontecimiento que no me concernía. Señalé las bolsas en mi mano. Comprando el uniforme de Artem, respondí, sin quitar los ojos de su compañero. Ella me miró sin vergüenza, casi con curiosidad. Ni rastro de culpa o vergüenza, solo una leve sonrisa en los labios pintados. Este es Jan, Dennis tosió como si necesitara ganar tiempo. Compañero de trabajo. Estábamos ultimando unos documentos, decidimos tomar un café. Compañero de trabajo. En la empresa de transporte. Miré sus uñas impecablemente hechas y su bolso de diseñador. Qué placer conocer a la legendaria esposa, extendió su mano, de dedos largos y bien cuidados. Dennis habla mucho de ti. Las náuseas subieron a mi garganta. Esposa legendaria, como si fuera un personaje de un chiste que contaban entre risas. Ignoré su mano. Alyosha, ¿qué pasó? Dennis se levantó de repente, dejando caer su taza. El café se derramó sobre la mesa. No hagas una escena en público. ¿Escena? Mi voz tembló. Entonces hay una razón para la escena. Creo que ya voy. Jan se levantó, recogiendo su bolso con elegancia. Hablamos, Den. Guarida. Nadie nunca lo había llamado así. Para todos, él era Dennis. Para los amigos, Deniska. Mi suegra lo llamaba Denisotechka. Pero ese extraño lo llamó Den y le gustó. Hasta luego, respondió, y algo en la forma en que la miró me quemó más que agua hirviendo. Le di la espalda y caminé hacia la salida, apretando las bolsas hasta que el plástico me cortó las palmas. No recuerdo cómo llegué a la parada del autobús. En mi cabeza solo resonaba obstinadamente una frase: ahora sí, se acabó para siempre. Dennis llegó casi al anochecer. Acababa de terminar de planchar la ropa de los niños. Daria estaba en su habitación con auriculares, preparándose para las Olimpiadas de Literatura. Artem, en la sala, estaba dibujando algo para la escuela de arte. Una noche de sábado cualquiera, si no fuera por el nudo de hielo que llevaba en el pecho. Necesitamos hablar, dije mientras se quitaba los zapatos en el pasillo. Ahora no, Alyosha, suspiró como si la idea lo agotara. Estoy cansado. Intentó pasarme, pero le bloqueé el paso. Esta vez mi voz ya no era mía, era firme, cortante. Niños, por favor, vayan a su habitación. Tu padre y yo necesitamos discutir asuntos de adultos. Artem levantó la vista de su cuaderno. En sus ojos, un destello de ansiedad. Él conocía ese tono. Era el mismo que usaba antes de conversaciones serias. Mami, ¿está todo bien?, preguntó. Ve, hijo, respondí en voz baja, pero sin lugar a discusión. Te llamaremos cuando hayamos terminado. Esperé hasta que los niños se fueron, cerré la puerta de la habitación y me volví hacia él. ¿Quién es ella? Alyosha, por el amor de Dios, no empieces con eso, se arrojó en el sofá poniendo los ojos en blanco exageradamente. Te lo dije, es un compañero de trabajo. No me mientas, las palabras salieron solas, tranquilas, mesuradas. Ya sé la verdad. Y para mi propia sorpresa, era verdad.
Todas las ausencias, las llamadas sospechosas, el perfume barato, el dinero que desapareció. El rompecabezas fue encajando pieza por pieza. Denis guardó silencio, mirando al suelo. Entonces de repente levantó la vista, enojado, cansado. ¿Qué quieres que te diga, Aliosa? ¿Que te estoy engañando? Sí, lo soy. ¿Que tengo a alguien más? Sí lo tengo. Jan, 28 años, consultor en una tienda de telefonía móvil. Nos conocimos en el gimnasio. Cada palabra fue un golpe. No por la confesión, sino por la indiferencia con la que se dijo. ¿La amas? La pregunta se le escapó, tonta, innecesaria. No lo sé, se encogió de hombros. Con ella es fácil. Ella no me cobra por cada trago, no me mira con eterna desaprobación, no se ha vuelto molesta. ¿Uno aburrido? La amargura subió a su garganta. Crío a tus hijos, mantengo esta casa, vivo para esta familia. ¿Eso para ti es aburrido? Exactamente, aplaudió como si finalmente hubiera encontrado las palabras adecuadas. Te convertiste en mi madre. Denis, no bebas. Denis, piensa en los niños. Denis, el pago de la casa. ¿Dónde está esa chica con la que me casé? Divertido, ligero, lleno de vida. Ya ha crecido, Denis, respondí en voz baja. Tal como deberías haber crecido. O que te jodan con tus sermones. Se levantó de repente. Ya no soporto escucharte. Siempre enseñando, siempre corrigiendo. Cansado. SHHH, los niños me oirán, hice un movimiento hacia él. No me importa, escupió. Que sepan que su madre es molesta, gruñona. No sé qué me dolió más, la ofensa o la voluntad de humillarme delante de los niños. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto con Jan? Intenté llevar la conversación a un terreno menos destructivo. 4 meses, dijo como si hablara de un nuevo modelo de celular. Desde noviembre. Noviembre. Celebramos juntos el año nuevo, brindamos, intercambiamos regalos. Entonces el dinero iba para ella, recordé las cenas caras, las botellas de vino, los regalos que no podíamos permitirnos. ¿Qué puto dinero? Levantó la voz. Siempre reduce todo a eso. ¿No puedo salir con un colega? Ella no es una colega, Denis, la miré profundamente a los ojos. Es traición. Y quiero que elijas. O la familia o ella. Se rió fuerte y amargamente. ¿Ahora me vas a dar un ultimátum? Se acercó y el olor a alcohol me golpeó. Sin mí no eres nada. ¿Quién querría una mujer con 2 hijos y un sueldo de maestra? No necesitamos un padre borracho que tenga amantes, mi voz sonó extraña, firme, decidida. Me miró como si me viera por primera vez. El rostro se contrajo de ira. Tú, yo. De repente su mano se levantó. Retrocedí, pero no a tiempo. La bofetada fue fuerte, pero suficiente para arrojarme contra la pared. Papá. Daria estaba en la puerta, pálida como la tiza. Detrás de ella, Artem miró asustado. ¿Qué estás haciendo? La voz de mi hija temblaba, pero sus ojos estaban llenos de determinación. Llamaré a la policía. Sacó su celular. Voy a tomar fotos de la cara de mamá, hacer un informe policial. Denis se quedó helado con la mano todavía levantada, tan sorprendido como nosotros. Fuera de aquí. Gritó recuperándose del susto. Eso es asunto de adultos. Acabas de pegarle a mi madre, Daria no retrocedió. Si no te vas, te haré ir. ¿Quién crees que eres? Avanzó hacia Daria, pero yo me puse entre los dos. Si los tocas, siseé con una calma que me sorprendió. Te juro que te arrepentirás. Algo en mi mirada le hizo retroceder. Quizás por primera vez vio lo que yo podía hacer para proteger a mis hijos. Se van todos al infierno, escupió pateando la puerta con violencia. Arrancó el abrigo de la percha con un gesto repentino. No te necesito. Voy a dormir a casa de Jean. El golpe de la puerta resonó en el vacío que se instaló dentro de mí. Los niños me miraron con los ojos muy abiertos, paralizados. Mami Artem se arrojó a mis brazos, apretándome con fuerza. Tu mejilla está roja. No es nada, mi amor,
le acaricié el pelo evitando la mirada de Daria. Todo está bien. No, no lo fue. Voy a llamar a la abuela. Daria sostuvo el celular con determinación. Esto no es normal. Todos lo sabemos. La conversación fue corta. Mi madre entendió todo entre líneas. Estaré allí en media hora, dijo. No te vayas de allí. Permanecimos en silencio en la cocina. Daria me aplicó un paño frío en la cara hinchada. Artem se apoyó en mí como lo hacía cuando era pequeño, como si buscara el calor que solo yo podía darle. El dolor físico era casi inexistente en su lugar, un extraño entumecimiento, como si una parte de mí se hubiera congelado para siempre. ¿Siempre ha sido así, mamá? Preguntó Artem de repente con una madurez que dolía. ¿O siguió así? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Mi hijo de 12 años intentó comprender cómo un hombre podía cambiar tanto. No, hijo mío, lo presioné contra mí. Tu padre era diferente. Fue bueno, feliz. Te amaba. ¿Qué pasó? Él no se rindió. La vida pasó, hermano, respondió Daria por mí con una amargura que no correspondía a su edad. La gente cambia. Y no siempre para mejor. Mi madre llegó como un torbellino, con la velocidad de una ambulancia. Daria abrió la puerta y por primera vez en un año, se arrojó en sus brazos, como si, de repente, fuera ella la chica que necesitaba que la abrazaran de nuevo. Nina Vasilievna la abrazó con fuerza, luego entró en la cocina y evaluó la escena, mi cara hinchada, los ojos de sus nietos llenos de miedo. Cuéntalo todo, ordenó, sacando de su bolsillo un frasco de tinte perfumado. Le hablé de Jean, del dinero, de la bofetada. Hablé en voz baja para que los niños no me escucharan, aunque sabía que ya sabían más de lo que imaginaba. Mañana vas a urgencias, mi madre colocó frente a mí una taza de té con unas gotas de valeriana. Ve a registrar las lesiones. Luego en comisaría, para presentar una denuncia policial. Mamá, ya sabes cómo funciona esto, argumenté débilmente. El policía se reirá y nos despedirá. Pelea familiar. ¡Qué risa!, lo interrumpió secamente. Pero el registro tiene que existir. Para el futuro. Una calma espeluznante descendió sobre mí, como si los últimos meses de niebla se hubieran disipado de repente. Por delante el camino era difícil, pero por primera vez en mucho tiempo vi claridad. ¿Qué crees que pasará ahora? Yo pregunté. Mañana se despierta con resaca, aparece de rodillas pidiendo perdón, mi madre frunció los labios. Dirás que no te acuerdas, que fue el diablo, que no volverá a suceder. ¿Y voy a perdonar? La pregunta quedó en el aire. Antes habría perdonado sin dudarlo. Ahora, la respuesta salió baja pero firme. No. No perdonaré. El lunes, después de llevar a los niños al colegio y a la guardería, fui al despacho de Mikhail Andreevich. Tengo 5 minutos, dijo desde la puerta. Levantó la vista de sus papeles y me miró a la cara. El maquillaje cubrió el hematoma, pero el ojo experimentado de la psicóloga no se dejó engañar. Siéntate, indicó la silla. ¿Qué pasó? Mi marido me atacó ayer. Las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba. Delante de los niños. Es el final. Quiero el divorcio. No mostró sorpresa. Escuchó atentamente mi confuso relato de la noche anterior, anotando algo en un cuaderno. ¿Fuiste a la policía? Preguntó cuando terminé. Aún no. Voy directamente del trabajo. Bien. Él asintió. Y si se me permite hacer una sugerencia, busque un abogado. Tengo un conocido que se especializa en derecho de familia. Escribió un nombre y un número de teléfono en una hoja de papel y me la entregó. Diles que te lo dije. Gracias. Guardé el papel en mi bolso. Perdón por molestarte con mis problemas personales. Alicia Sergeyevna sonrió suavemente. Ayudar no es solo una profesión. Es lo correcto. Algo dentro de mí se alivió. El día sería difícil, la semana, los meses, pero por primera vez, no estaba solo en esa lucha. En la comisaría recibieron mi denuncia sin entusiasmo, pero la registraron. El oficial de policía, un hombre cansado de mediana edad, parecía aburrido mientras llenaba el formulario. ¿Suele pegar?
Preguntó sin levantar la vista. Primera vez. ¿Y por qué crees que empezó ahora? Había trampa en su tono, como si buscara una justificación para la agresión. ¿Qué hiciste para provocarlo? Porque hablé de su amante, respondí claramente. Y el dinero que gasta en ella. El policía arqueó las cejas y notó algo en el protocolo. Firma aquí. Le tendió el papel. Llamémoslo para una conversación preventiva. Regresé a casa con el corazón apesadumbrado. Denis no había dado señales de vida. Sin llamadas, sin mensajes. O no entendía que esta vez todo era diferente o ya había tomado su decisión. En casa, Daria preparaba la cena, había aprendido en los últimos meses. Artem hizo sus deberes, pero de vez en cuando miraba hacia la puerta, esperando a su padre. «Mami, ¿papá regresa?», preguntó cuando lo estaba ayudando con un problema de matemáticas. «No lo sé, hijo», respondí con sinceridad. «Quizás hoy no». «¿Y si no vuelve?». Su voz tembló. Lo sostuve contra mí y besé su cabeza. «Busquemos la manera», susurré. «Prometo. Encontremos una manera». Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creí. La pregunta que no quería silenciar resonaba en mi cabeza, ¿y ahora qué? ¿Me despedirían? ¿Por qué? Intenté con todas mis fuerzas mantener la calma, pero el recuerdo ardía como un golpe reciente. El policía del barrio había venido a mi trabajo y le había dicho a mi jefe que yo era una esposa maltratada. Gritó acusador, ¿pensaste en eso cuando levantaste la mano? ¿O cuando bebiste tu salario con tu amante? Agarré el teléfono con fuerza, reviviendo cada palabra, cada humillación. Hizo una pausa y su voz bajó, ahora aguda y breve. «Alixa, basta de tonterías. Retirar la denuncia. Vuelvo a casa y todo vuelve a la normalidad. Dejaré de beber, lo juro. Sabes que te amo a ti y a los niños». En mi mente aparecieron el morado de mi mejilla, los ojos asustados de Artem, la voz firme de Daria, «Voy a llamar a la policía ahora». No. Ya no habría normalidad. No con él. Te estoy pidiendo el divorcio, Denis, respondí sorprendido por la firmeza en mi propia voz. Los papeles ya están con el abogado. Si quieres puedes venir a recoger tus cosas. Solo en mi presencia. Su tono volvió a cambiar, ahora venenoso. ¿Oh sí? Te arrepentirás, Alixa. Sin mí no irás a ninguna parte. Dejará a los niños muriendo de hambre. Colgué antes de que terminara. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de determinación. Alixa Sergeyevna pasa por mi oficina después del trabajo, la directora Tatiana Grigorievna me interceptó en el pasillo, con una mirada que no era de juicio, sino de genuina preocupación. Mi corazón dio un vuelco. Denis llegó hasta aquí. Inventó mentiras sobre mí. Después del turno, llamé a la puerta de su oficina. Siéntate, señaló la silla. ¿Té? No, gracias, enderecé la espalda, tensa. ¿Pasó algo? Sucedió, asintió. Pero no hoy, no ayer. En nuestra profesión, Alixa Sergeyevna, es fundamental fijarse en los detalles, especialmente cuando se trata de niños. Y los adultos también, añadió. Permanecí en silencio sin entender a qué se refería. Has cambiado últimamente, continuó. Sigue atenta y paciente con los niños, sus trámites están impecables, pero sus ojos han perdido el brillo. Y perdiste peso. Es un momento difícil, admití bajando la cabeza. Lo sé, suspiró. Mijail Andreevich no me dio detalles, pero yo mismo lo noté. ¿Problemas familiares? Asentí sin confiar en mi voz. Tienes razón al divorciarte, dijo sorprendentemente firme. Pasé por esto hace 20 años. El miedo era aún mayor por el dinero. Ya sabes cómo son los salarios de las guarderías. Tengo 2 hijos, confirmé, de 15 y 12 años. Se ajustó las gafas directamente. Disponemos de un lugar extra, un círculo vespertino para niños con necesidades especiales. 3 veces por semana, 1 hora y media. Pensé en ti. Pero no tengo formación específica. Protesté. Tiene talento y paciencia. Brindamos apoyo metodológico y la experiencia llega con el tiempo.
Son otros 17.000 rublos de salario. No necesitaba pensar. Esos 17.000 eran casi la mitad de lo que ganaba. Con eso el futuro ya no era un abismo. Mikhail Andreevich me ayudó con los documentos del divorcio. Después del trabajo nos quedábamos en la oficina vacía de coordinación pedagógica, analizando trabajos. Aquí necesitas el certificado de residencia, señaló una línea. Y aquí prueba de que no existen deudas en las cuentas. Sin ti estaría perdido, le agradecí mirando su rostro concentrado. Tonterías, sonrió. He pasado por eso. Conozco todas las trampas. Su tono tranquilo y pragmático lo tranquilizó. Nunca dijo todo estará bien ni hizo promesas vacías. Solo ayudó con consejos prácticos y su presencia silenciosa. Me temo que no podré soportarlo, confesé. Solo con 2 hijos y una hipoteca. El miedo es normal, respondió dejando los papeles a un lado. Pero mire cuánto ha hecho ya, consiguió un abogado, reunió documentos, consiguió trabajo extra. Eres más fuerte de lo que imaginas. No había lástima en sus palabras, solo respeto. Y esto curiosamente hizo que el aire entrara más fácilmente en mis pulmones. Denis apareció el viernes por la noche mientras cenábamos. No avisó, llamó desde el edificio. Tengo que recoger mis cosas, refunfuñó. Abre la puerta. Mi corazón se aceleró, mi boca se secó. Los niños están aquí, advertí. Nada de escándalos, por favor. No estoy solo, vaciló. Hannah está conmigo. Me ayudará a ordenar las cosas. Sentí la sangre palpitar en mis sienes. Llevó a su amante a la casa donde viven sus hijos. ¿Pero qué podría hacer? Impedirlo sería provocar un conflicto mayor. Está bien, concedí con voz ronca. Sube. Daria levantó la cabeza. ¿Quién es? Tu padre, respondí tratando de sonar tranquilo. Vino a buscar sus cosas. No estás solo, así que sigue comiendo. Sonó el timbre. Abrí la puerta. Denis estaba en el pasillo con una gran bolsa de deporte. Detrás de él, Hannah, maquillada y con un vestido demasiado ajustado. Buenas noches, sonrió como si estuviera en un cóctel. ¿Podemos entrar? Me alejé en silencio. Denis pasó a mi lado sin mirar y se dirigió directamente al dormitorio. Hannah me siguió y sus tacones resonaron en el suelo que yo había pulido esa mañana. Los niños permanecían congelados en la mesa, con los tenedores en el aire. Artem palideció cuando vio a su padre. Daria entrecerró los ojos y analizó a Hannah de pies a cabeza. Comer. Susurré. Todo está bien. Por supuesto que no lo era. Desde la habitación llegaban voces apagadas, cajones que se abrían, telas arrastradas. Había algo repugnante en ver a un extraño hurgando en el espacio donde había dormido durante 16 años, donde doblaba las camisas del hombre que ahora me amenazaba. Esa camisa a rayas azules y blancas fue la que usó papá en el cumpleaños de Artem, murmuró mi hijo, mirando el plato. Lo sé, hijo, acaricié su cabeza. ¿Por qué la trajo? Daria apartó el plato. También es su casa, respondí sin convicción. Pero ya no lo era. No después de lo que había hecho. 15 minutos después, Denis salió de la habitación con 2 bolsas llenas. Hannah lo siguió con una caja de pequeños objetos. Devuélveme las llaves, ordenó sin mirarme. Le quité la llave de la casa al cerrajero y se la entregué. ¿Y los documentos del coche?, exigió. Es mi querida. Toma el divorcio, me crucé de brazos. Por el juez. ¿Qué? Dio un paso adelante. ¿Me das condiciones? ¿En casa? En nuestra casa, corregí. Y mientras los niños estén registrados aquí, seré yo quien dicte las reglas. Hannah le tocó el brazo. No vale la pena. Él le quitó la mano. No, que ella lo entienda. Levantó la voz. Sin mí te hundirás. ¿Quién pagará la hipoteca? Decide el juez, di un paso atrás. Por favor, Denis, vete. Los niños están mirando. Al diablo con ellos, escupió. De repente arrojó la bolsa al suelo. Que sepan qué madre tienen. Pretende ser un santo, pero...
No pudimos escuchar el resto. Alguien llamó a la puerta con fuerza, con insistencia. Abre, soy el policía Solovyov. En el silencio que reinó, lo único que se podía oír era el tic-tac del reloj en la habitación. Denis palideció y luego se sonrojó. ¿Fuiste tú? Siseó. No, negué con la cabeza. Deben haber sido los vecinos. Estabas gritando para que todo el edificio te oyera. Tuve que abrirlo. En la puerta, el mismo oficial que había registrado mi denuncia un mes antes. ¿Otro conflicto familiar?, observó examinando al grupo. Vine a buscar mis cosas, refunfuñó Denis. Tengo derecho. Sí, asintió el policía. Simplemente sin ruido. Los vecinos se quejaron. Dicen que estás amenazando a alguien. Ella, Denis me señaló. Denis abrió la boca para decir algo en mi defensa, pero guardó silencio ante la mirada severa del oficial. El oficial le tendió la mano pidiendo sus documentos. Y la de tu novia también, dijo volviéndose hacia Jan. La verificación de los documentos y la preparación del informe de alteración del orden público llevó una buena media hora. Denis Ugriuma permaneció en silencio con la mandíbula tensa. Jan retorció nerviosamente la correa de su bolso entre sus dedos. El policía resumió la situación. Entonces aquí está la cuestión, vas a recoger tus cosas ahora, sin problemas y sin amenazas. Si no cumple, registraremos un allanamiento de morada. ¿Comprendido? Denis asintió, recogió sus maletas y se dirigió hacia la puerta. Antes de irse, dio media vuelta. Esto aún no ha terminado, Alice, dijo con voz ronca. Yo no me voy a rendir tan fácilmente y los niños tampoco. ¿Eso es una amenaza?, preguntó el policía, sacando ya su libreta. Es una promesa, refunfuñó Denis y cerró la puerta de un portazo al salir. Cuando el policía se fue, Daria se acercó y me abrazó fuerte. Eres valiente, mami, susurró y sentí sus hombros temblar. No le tenía miedo. Le acaricié el pelo tratando de calmarla, cuando la voz de Artem llegó desde la cocina. ¿Papá no va a volver? Todavía estaba sentado a la mesa, con el tenedor en la mano. Me acerqué y me arrodillé a su lado. No lo sé, cariño. Pero si vuelvo será solo para visitarte. Los días siguientes se prolongaron, pesados y llenos de nuevas preocupaciones. Denis no volvió a aparecer, pero envió un mensaje por mensajero diciendo que no estaba de acuerdo con el divorcio. Esto significó un largo proceso judicial. Empecé a dar clases privadas para complementar mis ingresos. Los niños ayudaban en la casa más de lo habitual, como si sintieran mi cansancio. Mi madre venía 3 veces por semana, a limpiar, cocinar o simplemente pasar tiempo con sus nietos. Y ahí estaba Mikhail Andreevich con su tranquilidad y seguridad, sus consejos prácticos y su sorprendente capacidad para encontrar las palabras adecuadas en los momentos más difíciles. Una noche, mientras estábamos organizando otra pila de documentos para el tribunal, rompí a llorar de cansancio y tensión. Lo siento, logré decir, secándome la cara. Es que todo se acumuló. Llora, respondió entregándome un pañuelo. Es una reacción normal al estrés. Me temo que cometí un error, confesé. Quizás debería haber aguantado más por el bien de los niños, por la estabilidad. Se quitó las gafas y se frotó los ojos con cansancio. ¿Sabes lo que me di cuenta en todos estos años de trabajo?, preguntó. Los niños no valoran los sacrificios de sus padres. Valoran a los padres que se respetan a sí mismos. Este es el mejor ejemplo que podemos darles. Levanté la vista y encontré su mirada atenta. Hiciste lo correcto, Alice, dijo en voz baja. Pase lo que pase, recuerda, ya has ganado. ¿Gané?, pregunté con incredulidad. El miedo ha sido superado, respondió. Y esa es la parte más difícil. En ese momento, por primera vez en semanas, sentí un ligero alivio, como un soplo de aire fresco después de una tormenta. Sabía que no sería fácil, había audiencias por delante, la división de bienes, la pelea por las pensiones. Sin duda, Denis intentaría hacer de mi vida un infierno. Habría más lágrimas, más noches de insomnio. Pero la decisión principal ya estaba tomada. El paso más importante ya se había dado. Y ya no había vuelta atrás.
Mayo en Krasnoyarsk es una época de cambios inesperados. Un día los manzanos florecen repentinamente cubriendo la ciudad de delicados pétalos, en el otro, estalla una tormenta de granizo, como si el invierno quisiera dar su último mensaje. Los siberianos, acostumbrados a los caprichos de la naturaleza, no se sorprenden. Después de todo, puedes acostumbrarte a cualquier cosa, siempre y cuando aceptes la inevitabilidad del cambio. En mi vida las transformaciones llegaron antes de la primavera en el calendario, pero fue en mayo cuando empezaron a dar sus primeros frutos. El proceso de divorcio terminó más rápido de lo que esperaba. A pesar de la resistencia inicial de Denis, la decisión se tomó en solo 2 audiencias. Quizás sopesó la carpeta con pruebas de su conducta inapropiada, que preparé con la ayuda de Elena Viktorovna, fotografías de los moretones, declaraciones del policía de la calle, testimonios de los vecinos. O quizás, al final, él mismo quiso acabar con ello lo más rápido posible. En cualquier caso, el 25 de mayo salí del foro con la sentencia de divorcio en las manos y un membrete en el que estaba escrito, en blanco y negro: obligar al ciudadano Petrov Denis Alexeyevich a pagar una pensión alimenticia para la manutención de los hijos menores, equivalente al 25% de todos los ingresos mensuales, correspondiente a 18.750 rublos. No fue una fortuna, pero sumado a mi salario como educador y las clases extra, me permitió respirar más tranquilo. Una fase había terminado. Comenzó otro. A la salida del foro me esperaba Mikhail Andreevich con un ramo de flores silvestres. Había insistido en acompañarme a la audiencia final, para apoyo moral, como dijo, y ahora estaba allí, entrecerrando los ojos para protegerse del sol, con esas flores sencillas que por alguna razón, me conmovían más que las rosas más caras. Gracias, dijo aceptando el ramo y respirando su fresco aroma. Por todo. Él simplemente sonrió, pero en esa sonrisa había más calidez que en muchas declaraciones apasionadas. Propongo celebrar, dijo, señalando un pequeño café al otro lado de la calle. El mejor sirniki de la ciudad, en mi humilde opinión. Nos sentamos junto a la ventana y el sol de mayo doraba los bordes de las tazas de café. Hablamos de todo y de nada, nuestros hijos, el trabajo, los libros. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una madre soltera agotada, sino simplemente como una mujer para quien el orador era interesante y que a su vez parecía ser de su interés. Tengo una propuesta, dijo Mikhail, cuando los sirniki ya habían sido devorados. Tatiana Grigorievna consiguió una plaza para un curso de cualificación en Moscú para educadores que trabajan con niños con necesidades especiales. 2 semanas, todo pagado. La nominé. Levanté las cejas con sorpresa. Pero apenas he empezado a trabajar con estos grupos. Precisamente por eso, se inclinó un poco hacia adelante. Intuitivamente haces muchas cosas bien, pero la base teórica no hace daño a nadie. Dudó. Y el cambio de escenario será bueno. Sacudirse el polvo, ver otra ciudad. ¿Y los niños? Me mordí el labio. 2 semanas pasan rápido. Además, tienes una madre maravillosa, que ciertamente no se negará a pasar tiempo con sus nietos. Tenía razón. El curso empezó en 1 semana y decidí arriesgarme. 2 semanas en Moscú me parecieron aterradoras y emocionantes al mismo tiempo. La última vez que viajé más allá de Novosibirsk fue antes de la boda, cuando fui con mis padres a Añapa. May estaba siendo generosa con las buenas noticias. Daria obtuvo excelentes calificaciones en el examen final y se apuntó a la clase de magisterio en una escuela prestigiosa, a la que no es fácil ingresar. Sus resultados y la recomendación de la escuela impresionaron al comité. Mamá, ahí hay una biblioteca increíble, dijo, radiante al regresar de la entrevista. Y un laboratorio de pedagogía. En el 10º año empiezan a hacer prácticas con clases más pequeñas. Miré sus ojos brillantes y pensé, es el amor por la profesión. Ella lo heredó de mí. ¿O fue memoria genética? Mi madre era enfermera, yo soy educadora. Daria sueña con ser maestra. 3 generaciones de mujeres que eligieron el camino del cuidado de los demás. Artem también me dio alegría, fue aceptado en el taller de artes del Palacio de la Cultura. Se pagó, pero el valor era razonable y las perspectivas prometedoras. Aliasa Sergeyevna, su hijo tiene un talento innegable, dijo el coordinador cuando fui a registrarme. Estamos dispuestos a ofrecerle un programa individual. De camino a casa, reflexioné sobre lo extraña que es la vida.
Durante años tuve miedo al cambio, me aferré a la ilusión de estabilidad. Y he aquí cuando vinieron los cambios trajeron cosas mejores. Daria nunca estuvo tan entusiasmada y decidida, y Artem, tan involucrado con sus nuevos descubrimientos. Denis apareció en junio, un mes después del divorcio. Llamó por la noche con la voz extrañamente apagada. ¿Podemos encontrarnos? Necesito hablar. Dudé. Hablar con mi exmarido era lo último que quería. Pero los niños tenían derecho a ver a su padre. Los niños estarán felices, respondí con cautela. Ven el domingo. Solo quiero hablar contigo, insistió, tosiendo de fondo. Una oleada de presentimiento apretó mi pecho. Sin embargo, ella ya no era esa mujer asustada que temblaba ante cada palabra suya. Está bien, estuve de acuerdo. En el café de la orilla del río, a las 2. Cambió mucho ese mes. Perdió peso y los círculos oscuros bajo sus ojos se hicieron más profundos. Se vestía descuidadamente como si el calor del verano no le alcanzara. ¿Estás bien?, dijo, mirándome con una mirada que intentaba ser neutral. Realmente cambié. El nuevo corte de pelo, el vestido ligero de verano, algo que nunca antes me habría atrevido a usar por miedo a sus comentarios sobre demasiados hombros al descubierto. Pero lo más importante fue el brillo de sus ojos, ausente durante tantos años. Gracias, murmuró mientras yo tomaba un sorbo de agua mineral. ¿Querías hablar? Denis hizo girar la taza de café frío entre sus dedos. Hannah se fue. De todos modos, dijo como si las palabras dolieran. Encontró un hombre de negocios. Dice que soy demasiado problemático. Me quedé en silencio. No sentí lástima, solo una ligera sorpresa por la rapidez con la que había actuado la justicia poética. Pensé mucho, Alisa, tragó. Pasamos 16 años juntos. Los niños, el apartamento, todo. ¿Y si lo volvemos a intentar? Pararé, lo juro. Hace casi un mes que no bebo. Continuó hablando de cuánto extrañaba a sus hijos, de lo difícil que era vivir solo, de cómo había comprendido todo, y estaba dispuesto a cambiar. Palabras comunes, esas que usan los hombres cuando quieren volver no por amor, sino por miedo a la soledad. Lo miré y sentí una extraña calma. 6 meses antes, sus palabras me habrían conmovido, me habrían hecho dudar, me habrían dado otra oportunidad. Ahora simplemente rebotaron sin eco. Lo siento, Denis, negué con la cabeza. Pero no. No empecemos de nuevo. Él frunció el ceño. ¿Por ese psicólogo? ¿Crees que no veo cómo se comporta contigo? Mikhail no tiene nada que ver con esto. Dejé el vaso sobre la mesa. El problema soy yo. Ya no quiero ser tu esposa. La simplicidad de esa verdad me sorprendió. No quería volver al pasado, las promesas no importaban. Los niños te extrañan, cambió de táctica. Necesitan un padre, estuve de acuerdo. Un padre amoroso, sobrio y presente. Para ellos, no para mí. Ven a visitarlos. Pero no volveremos a ser una familia. Bajó la cabeza, derrotado no por mí sino por sus propias decisiones. Ah, y Denis, saqué un papel de mi bolso. Aquí está la notificación de los alguaciles. Debes 2 meses de pensión. Si no paga dentro de una semana, se tomarán medidas. Tomó el documento, lo leyó en silencio y asintió. Te pagaré más tarde esta semana. Y pagó. Los 18.750 del mes pasado y otros 18.750 del actual. Fue sorprendente cómo la mención de acciones legales aceleró las cosas. Cuando les conté a los niños sobre el encuentro y la propuesta de su padre, la reacción de Daria fue inesperada. Te negaste, ¿verdad? Me miró fijamente como dispuesto a defenderme. Me negué. Bien. Ella se relajó. Iba a empezar a beber y a gritar otra vez. Artem permaneció en silencio, revolviendo la cuchara en la sopa a medio comer. Hijo, ¿qué te parece? Pregunté temiendo la respuesta. Después de todo, un niño de esa edad necesita un padre. ¿Vendrá a visitarnos? Preguntó finalmente. Si quieres. Entonces está bien. Se encogió de hombros. Es mejor así.
Cuando papá viene de visita, no grita ni bebe. La sabiduría de aquel niño de 12 años me dejó sin palabras. Vio la esencia de la situación con más claridad que muchos adultos. Los cursos en Moscú fueron una revelación. 2 semanas de trabajo intensivo, nuevos conocimientos, intercambios con compañeros de todo el país. Lo absorbí todo como una esponja, tomé notas, hice preguntas, participé en debates. Por primera vez en años me sentí no solo como una madre o exesposa, sino como una profesional, una mujer con ambiciones y metas. Por la noche hablé con los niños por vídeo. Estaban bien. Mi madre había convertido su rutina en una fiesta, museos, cine, picnics en el parque. Incluso Denis apareció un par de veces. Sobrio y con regalos, pasó con ellos un día entero en la isla Tatichev. Mamá, cuando regreses iremos a ese nuevo café del Boulevard. Charlaba Daria. Los dulces son increíbles. Papá nos llevó, fue genial. En el pasado palabras como estás me habrían herido, dejé a mi familia y ahora intento comprar el cariño de mis hijos con regalos. Pero ahora solo sintió alivio. Si Denis consiguiera, aunque fuera esporádicamente, ser un padre decente, los niños solo se beneficiarían. En Moscú pensé mucho en Mikhail. Intercambiábamos mensajes todos los días y con cada uno quedaba más claro, algo nació entre nosotros. Algo cálido, tierno pero frágil. Cuando regrese quiero llevarte a algún lugar, me escribió el día antes de mi partida. Sirven el mejor strudel de la ciudad. ¿Me harás compañía? Sonreí cuando leí el mensaje. Fue una invitación real, la primera en 17 años. Apasionante como en la juventud, pero con la madurez de quien ya sabe lo que quiere. Con mucho gusto, respondí. Llegaré mañana por la noche. Mirando por la ventanilla del avión mientras las nubes pasaban debajo, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida en ese corto espacio de tiempo. El miedo y la incertidumbre han quedado atrás. Por delante nuevas posibilidades, nuevos horizontes y tal vez un nuevo amor, más maduro, consciente, basado en el respeto y los valores compartidos. Llegué a casa como una persona diferente, más fuerte, más segura, con claridad sobre lo que quería y lo que merecía. Y eso, a mis 37 años, fue lo mejor que me pudo haber pasado. La vida, que antes me parecía una espera constante, cuando nos paguen, cuando Denis deje de beber, entonces comenzará la vida real, ahora se revela en toda su intensidad en el presente. Ya no era necesario posponer la felicidad hasta que las condiciones fueran perfectas. Y fue mientras miraba el cielo reflejado en los ojos grises de Mikhail que esta verdad cristalizó dentro de mí. Tomó mi mano entrelazando nuestros dedos en un gesto simple, pero que extendió un reconfortante calor por todo mi cuerpo. Alice dudó por un momento como si organizara sus palabras cuidadosamente. Nos conocemos desde hace casi un año. Primero como colegas y luego como amigos. Su pulgar acarició ligeramente el dorso de mi mano. Pero lo que siento por ti hace tiempo que superó esos límites. Mi corazón se aceleró. Sabía hacia dónde se dirigía esa conversación, pero aún así una emoción adolescente me invadió, haciendo que mis manos temblaran levemente. Quiero estar contigo, dijo con una sinceridad que no requería drama. No como colega, no como amiga, sino como un hombre que valora a una mujer increíble, fuerte, inteligente, hermosa. No necesitas responder ahora. Solo quiero que sepas, estoy aquí a tu lado, y no tengo prisa. Miré su rostro marcado por líneas sutiles alrededor de sus ojos y algunos mechones plateados en sus sienes, rastros de una vida vivida, de lecciones aprendidas. Era el rostro de alguien que ya había medido el peso de las palabras y de las emociones, que no se apresuraría, no exigiría, no presionaría. Yo también quiero estar contigo, respondí, sintiendo que se me quebraba la voz. Pero necesito tiempo. Hay niños, trabajo. Y el tiempo es algo que tenemos. Él sonrió una sonrisa tranquila que parecía decir, está bien. Esperaré. Ese día caminamos durante horas por el parque, luego nos refugiamos en un pequeño café, donde hablamos de todo y de nada. No hubo besos ni promesas solemnes, pero algo dentro de mí lo sabía, se había abierto una nueva página en mi vida. Y por primera vez fui el autor de esta historia, escribiéndola con mis elecciones y decisiones. Con el ascenso a la categoría más alta, mi salario ascendió a 62.000 rublos, además de las pensiones que Denis, sorprendentemente, empezó a pagar a tiempo.
En conjunto, estas cantidades superaban los 80.000 por mes. No era una fortuna, pero por primera vez en años no tuve que contar cada moneda hasta el siguiente cheque de pago. Daria fue aceptada en la clase de profesora de secundaria y se lanzó de lleno a sus estudios. Llegaba a casa con los ojos brillantes, hablando sin parar de las nuevas materias, de los profesores, de sus compañeros. Mamá, ¿sabías que tenemos clases prácticas en una escuela primaria una vez por semana? Ayudamos a impartir clases, a corregir cuadernos. Es genial, dijo emocionada. Artyom floreció en el taller de arte. Sus dibujos fueron seleccionados para una exposición municipal de jóvenes talentos, y el maestro incluso dijo que si mantenía el mismo compromiso, tendría grandes posibilidades de ingresar a la Escuela de Bellas Artes después del 9º año. Quiero dibujar animaciones, anunció un día en la mesa. El tío Misa dijo que hoy en día hay muchas oportunidades en este ámbito. Tío Misa, así llamaban los niños a Mikhail, que venía cada vez con más naturalidad a visitar nuestra casa. Al principio temía que se resistieran a la presencia de otro hombre en mi vida, que se sintieran celosas o rechazadas. Pero Mikhail supo acercarse a ambos con una delicadeza que me sorprendió. Con Daria habló de libros y proyectos escolares. Con Artyom pasó horas ensamblando complejos modelos de robots a partir de piezas de construcción. No estaba tratando de reemplazar a su padre, simplemente estaba ahí, interesado, comprensivo, una figura estable. Artyom, sobre todo, se encariñó con él. A esa edad, un niño necesita referencias masculinas, y Denis solo aparecía esporádicamente en su vida. «Mamá, ¿viene hoy el tío Misa?», preguntaba casi todas las noches, y sus ojos se iluminaban cuando escuchaba sonar el timbre y la voz familiar que decía: «Hola, artista. ¿Cómo van las cosas?». Denis, a su vez, apareció en nuestras vidas de forma irregular. A veces llamaba a los niños, otras los llevaba a pasar el fin de semana. Después del episodio con Yana, se calmó y se volvió menos agresivo. El divorcio, por extraño que parezca, pareció hacerlo madurar. Dejó de beber, consiguió trabajo e incluso se apuntó a un curso de actualización para conductores. «Papá es amarillo», comentó Daria después de una de las reuniones. «Y delgado. Creo que está enfermo». No le presté mucha atención en ese momento. Quién sabe, tal vez finalmente había decidido cuidar su salud, hacer ejercicio. Pero en septiembre, Denis me llamó. Su voz, al otro lado de la línea, sonó apagada, sin la ironía habitual. «Alice, necesito hablar contigo». Nos reunimos en el mismo café junto al río donde, 3 meses antes, habíamos discutido una posible reconciliación. Ahora, sin embargo, su aspecto era aún más preocupante. En realidad, la piel tenía un tinte amarillento, profundos círculos oscuros marcaban su rostro y sus manos temblaban levemente mientras sostenía la taza. «¿Qué pasó?», pregunté sintiendo un nudo formándose en mi estómago. «Fui al médico», respondió, evitando mi mirada. «Es el hígado. Cirrosis en etapa temprana». Algo dentro de mí se contrajo. Por más turbulento que haya sido nuestro pasado, no le deseaba ese diagnóstico. «¿Hace cuánto que lo sabes?». «1 semana. Las pruebas son malas. Tomo muchos medicamentos». Una sonrisa amarga curvó sus labios. El médico fue claro: «Si no dejas de beber para siempre, se acabará en 1 año». «Denis, no lo sabía», murmuré sin encontrar las palabras adecuadas. «No necesito compasión», interrumpió, frunciendo el ceño. «Es mi culpa». Sacudió la cabeza. «No se lo digas a los niños todavía. No quiero que se preocupen. Tienen derecho a saberlo, pero voy a esperar hasta decidir el tratamiento». Nos sentamos en silencio, 2 extraños que alguna vez habían sido todo el uno para el otro. Después de un rato pregunté: «¿Cómo puedo ayudar?». Me miró sorprendido. «¿Por qué? Después de todo». «Tú eres el padre de mis hijos», respondí simplemente. «Y un día ya nos amábamos». Sus ojos se iluminaron, por primera vez en todos los años que lo conocía, vi lágrimas formarse allí. «Gracias», dijo con voz ronca. «Me las arreglaré solo». Mientras nos despedíamos, de repente me agarró la mano. «¿Has cambiado, Alice?». «He cambiado», admití. «No lo sé. Me he vuelto más liviano, tal vez». Su mirada fue a algún lugar más allá de mí. «Ese Mikhail tuyo. Es un buen hombre.
Cuídalo. Vi su figura encorvada alejarse sintiendo una extraña mezcla de compasión, preocupación y sí, alivio. Era como si finalmente se hubiera cerrado un ciclo, una página que no podía pasar sola. Pareces pensativo, comentó Mikhail cuando nos encontramos por la noche en el parque. Le conté sobre el diagnóstico de Denis. Escuchó en silencio sin interrumpir. Luego preguntó, ¿aún te sientes responsable de él? Reflexioné. La respuesta correcta sería no, claro que no, al fin y al cabo, llevábamos mucho tiempo divorciados, cada uno siguió su camino. Pero algo me impidió decir eso. Creo que hay vínculos que no se rompen del todo, confesé. Vivimos juntos durante 16 años, tuvimos 2 hijos. No quiero volver, pero tampoco puedo borrarlo de mi vida. Tampoco debería hacerlo. Mikhail tomó mi mano entre las suyas. Sabes, siempre me sorprende la gente que habla de su ex con odio, como si quisieran borrar una parte entera de su propia historia. Pero todo lo que experimentamos es parte de quienes somos. Es nuestra historia. Tenía miedo de que malinterpretara mis sentimientos. ¿Tienes miedo de que todavía esté vinculado a él? Pregunté buscando en sus ojos. Él sonrió. No. Veo la diferencia entre afecto y humanidad. Me estrechó la mano. Eres una buena persona, Alice. Por eso vaciló como si buscara la palabra exacta, que te amo. Mi corazón dio un vuelco. Conocía sus sentimientos, los vi en cada gesto, en cada mirada. Pero escuchar esa palabra amor, pronunciada en voz alta, fue como un rayo de sol después de una larga tormenta. Yo también te amo, respondí diciéndolo en voz alta por primera vez. Septiembre pasó rápidamente. Los niños se adaptaron a la rutina escolar, yo a la nueva carga de trabajo. Mikhail poco a poco se convirtió casi en parte de la familia, apareciendo 2 o 3 veces por semana. A veces cenábamos juntos, otros ayudó a Artyom con un proyecto o escuchó a Daria hablar de sus planes para el futuro. No hubo prisas, no hubo exigencias, solo la certeza de que juntos estábamos construyendo algo sólido y verdadero. Mikhail se quedaba a menudo a cenar y ayudaba a los niños con sus deberes. Denis sorprendentemente aceptó con facilidad su presencia en nuestras vidas. Más que eso, una vez mientras recogía a sus hijos para el fin de semana, incluso estrechó la mano de Mikhail y le dijo, «Cuida de mis niños cuando no estén conmigo». Los niños, aunque se encariñaron con el tío Misa, no olvidaron a su padre. Especialmente Artyom. Seguía esperando las llamadas de Denis, le habló de sus dibujos y le pidió consejo. «Sabes», le dije a Mikhail una noche cuando estábamos solos, «a veces pienso que todo sucedió como debía. Cada uno recibió su lección, su oportunidad de cambiar». «¿Crees que Denis ha cambiado?». Miró pensativamente su taza de té. «No lo sé, pero una enfermedad nos hace repensar muchas cosas». «Y los niños», continué, «ciertamente se han vuelto más fuertes. Principalmente Daria. Estoy orgulloso de ella». Estábamos en la cocina, tomando un té con un pastel de arándanos que había horneado siguiendo la receta de mi madre. Afuera, las primeras hojas amarillas caían lentamente. Mikhail me miró con ternura y sentí que algo entre nosotros se estaba transformando, profundizándose. Por cierto, colocó la taza sobre la mesa, ¿recuerdas que prometí no apresurarte? Y estoy cumpliendo. Pero me gustaría saber, ¿nos ves juntos? ¿En el futuro? Me detuve a reflexionar. Podría imaginarlo a mi lado, no como un visitante, sino como una parte permanente de mi vida. Compartir la vida cotidiana, criar hijos juntos. Todavía no estaba lista para un nuevo matrimonio, respondí con sinceridad. Por ahora me gusta lo que tenemos, nuestras reuniones, nuestras conversaciones, este tiempo que pasamos juntos. Pero aprendí a valerme por mi cuenta. Quiero un poco más de tiempo solo para mí. Tenía miedo de que se sintiera herido, que se sintiera rechazado, pero Mikhail se limitó a asentir. Entiendo. Estaré aquí mientras me necesites. Sus ojos no mostraban desilusión, solo calidez y comprensión. Y pensé, aquí tienes un hombre de verdad. Alguien que no intenta dominarte, moldearte o hacerte dependiente. Alguien que te acepta tal como eres. Esa noche me tomó un tiempo conciliar el sueño. Me quedé allí, escuchando el tic-tac del reloj y la suave respiración de los niños en la habitación de al lado.
Pensé en cómo había cambiado mi vida ese año. En enero yo era una mujer exhausta, asustada, que temía incluso a su propia sombra. Soportó humillaciones, se culpó a sí mismo y se aferró a un matrimonio en ruinas. Ahora era independiente, segura de sí misma, con perspectivas profesionales y niños que por fin podían estar orgullosos de su madre. No sabía lo que me deparaba el futuro. ¿Se cruzarían nuestros caminos con Mikhail para siempre? ¿Podrá Denis superar la enfermedad y convertirse en padre? ¿Cómo continuaría transformándose nuestra familia? El mañana todavía era incierto, pero esa incertidumbre ya no me asustaba. Sabía que enfrentaría cualquier desafío, superaría cualquier obstáculo, porque había aprendido lo esencial, creer en mí mismo y no tener miedo de empezar de nuevo. Antes de quedarme dormido, recordé una frase que leí una vez en un libro antiguo: a veces hay que perderlo todo para descubrir tu verdadero valor. No lo había perdido todo. Todavía tenía a mis hijos, mi trabajo, mis amigos, mi madre. Pero había perdido lo suficiente como para comprender que mi valor no estaba en el estatus de esposa, ni en un matrimonio salvado a toda costa, ni en la aprobación de los demás. Mi valor estaba en mí, en mi capacidad de amar, cuidar, crear, crecer. Con ese pensamiento me quedé profundamente dormido, como quien finalmente ha encontrado el camino a casa. O mejor dicho, como alguien que entendió que el hogar no es un lugar, sino un estado de ánimo, de paz, de armonía con uno mismo. Un estado en el que es posible empezar de nuevo. Las noches de septiembre tienen una manera especial de hacernos pensar. El sol ya no quema, pero todavía calienta y el aire adquiere una transparencia única, donde cada sonido, cada crujido de las hojas se escucha con mayor claridad. Sentada en el balcón con una taza de té de hierbas y envuelta en una manta, observaba cómo se encendían poco a poco las luces en los apartamentos de enfrente. Los niños ya estaban dormidos. Daria se levantaba temprano para ir a clases extra y Artyom estaba exhausto después del taller de arte. En la casa reinaba un silencio acogedor y pacífico, sin la tensión que antes era una sombra constante. Pensé en cómo mi vida se había transformado ese año. En miedo, en dolor, en humillación y desesperación. En el paso decisivo que pareció un salto al vacío, pero resultó ser la puerta a una nueva vida. En el divorcio que imaginaba sería el fin del mundo, pero que se convirtió en el comienzo de la libertad. En el nuevo trabajo, en el ascenso, en la seguridad de poder planificar el presupuesto sin miedo a que el dinero se desperdicie en caprichos ajenos. En Mikhail, que espera pacientemente sin presionarme, dándome espacio para respirar y crecer, que se convirtió en un amigo para los niños y para mí, en algo más, aunque todavía no sabía cómo ponerle un nombre. Hace un año estaba temblando de miedo en mi propia cocina, esperando a mi marido borracho, dispuesta a aceptar cualquier insulto con tal de mantener una frágil paz. Ahora estaba a cargo de mi vida, de mis decisiones, de mi futuro. No necesitaba, como otras mujeres, empezar de cero. Conservé el apartamento, el trabajo, el apoyo de mi madre y mis amigos. Pero lo más importante, conservé a mis hijos, esos seres maravillosos y sensibles que tanto han madurado. Daria con su determinación inquebrantable y su sed de justicia. Recuerdo su voz firme: voy a llamar a la policía ahora. A los 15 años mostró más madurez y coraje que yo en todos los años de matrimonio. Ahora, en el curso pedagógico con la universidad por delante, una vida propia por la que esperaba que nunca tolerara lo que había soportado su madre. Por ella hice un especial esfuerzo para ser un ejemplo, una mujer que no tiene miedo de empezar de nuevo, que se respeta hasta el punto de no permitir que nadie la trate con menos de lo que merece. Y Artyom, sensible con su don de ver la belleza donde otros no la ven. Sus dibujos se volvieron cada vez más complejos, expresivos, y en sus ojos ya no había ese miedo asustado que tenía cuando se escondía en su habitación al escuchar a su padre llegar borracho. Ahora tenía al tío Misa, una figura masculina que un niño de su edad necesita desesperadamente. Y un padre, aunque ausente, ya no es agresivo y empieza a darse cuenta de que el tiempo para corregir los errores es corto. Denis. Pensé en él con un sentimiento extraño, que viene cuando el dolor se calma y solo queda lástima por lo que pudo haber sido, pero no fue. Su enfermedad no me hizo feliz, solo una silenciosa tristeza. Después de todo, un día nos amamos, soñamos juntos, formamos una familia. ¿Qué salió mal? ¿Cuándo y por qué ese hombre bondadoso se convirtió en un tirano egoísta? ¿Qué podría haber sido diferente? Si tan solo lo hubiera detenido antes.
Si no hubiera intentado salvar el matrimonio a cualquier precio. Pero el pasado no cambia. Solo podemos construir el presente y planificar el futuro. Y mi futuro ahora parecía diferente. El celular vibró suavemente. Un mensaje de Mikhail. ¿Aún estás despierto? Estaba pensando en ti. Mañana por la noche veremos las estrellas fuera de la ciudad. Dicen que el cielo estará despejado. Sonreí imaginando la escena, nosotros sentados en una colina, envueltos en mantas, con el infinito cielo siberiano sobre nuestras cabezas salpicado de estrellas. Por supuesto que lo haremos, respondí. Nos llevaremos un termo de té, bocadillos y los niños. La siguiente pregunta me hizo dudar. Antes habría respondido automáticamente sí porque era lo esperado. Después de todo, una madre no puede tener vida propia, ¿verdad? Pero ahora tenía derecho a elegir. Y esta conciencia, esta libertad, fue el regalo más grande que me había dado el último año. Por primera vez en mucho tiempo, me tomé un tiempo solo para mí. Pero ahora lo sabía, los niños son felices cuando su madre también lo es. La propia Daria me había dicho varias veces, mamá, tú también tienes que pensar en ti. Así que esta vez, solo seríamos nosotros dos. Escribí el mensaje con firmeza, los niños lo entenderán. Su respuesta no tardó en llegar, estoy deseando que llegue. Buenas noches, querida. Palabras sencillas, pero que te calentaban por dentro como te caliente en un día de nieve. No era propiedad de nadie, pero ser valorado, ser la fuente de alegría de alguien, eso era diferente. Regresé al apartamento, recorrí las habitaciones y miré a los niños. Daria dormía abrazada al osito de peluche que Denis le había regalado por su 12º cumpleaños. Artem estaba tumbado en la cama y se había quitado la manta. Lo ajusté, toqué su cálida frente con mis dedos. Mis tesoros, mi refugio seguro, mi significado. En mi cabecera, ahora solo mía, una foto enmarcada, los tres riendo frente al río, con los ojos entrecerrados ante el sol. Mikhail la había tomado aquel verano, durante un picnic. Nada planteado, solo un momento de felicidad captado por alguien con el corazón atento. En el fondo del cajón del armario, un joyero guardaba mis pocos objetos de valor. Entre ellos el anillo que me quité el día del divorcio. No lo vendí, no lo tiré. Lo guardé como recuerdo, no del matrimonio que se desmoronó, sino de la lección de que incluso los cambios más dolorosos pueden convertirse en bendiciones, si tenemos el coraje de afrontarlos de frente. Quizás algún día le dé este anillo a Daria, no como una reliquia familiar, sino como una enseñanza, que ningún anillo, ningún sello en un documento vale más que el respeto a uno mismo. Que una mujer con miedo a estar sola nunca será verdaderamente feliz con alguien. Que el verdadero amor no es disolverse en el otro, sino crecer juntos, con respeto mutuo y apoyo incondicional. Me acosté sin el peso habitual de ansiedad para el día siguiente. Lo que viniera, lo manejaría. Tenía un trabajo que amaba, hijos que se volvieron fuertes y amables, una madre siempre dispuesta a apoyarme. Y Mikhail, que esperó el tiempo necesario sin prisas. Por encima de todo estaba yo, una mujer que finalmente entendió, la felicidad no consiste solo en ser esposa, madre o hija, por muy hermosos que sean esos roles. Es ser yo, íntegro, suficiente, libre. Cuando cerré los ojos no pensé en el pasado, sino en el futuro. En las estrellas lo observaríamos la noche siguiente. En los nuevos cuadros de Artem, en la universidad con la que soñaba Daria. En los cursos de desarrollo profesional a los que me inscribí. En los viajes que ahora podía permitirme, al principio pequeños, por mi propia tierra, pero quién sabe, con el tiempo, más lejos. La vida continuó. Una vida nueva construida por mí según mis reglas, sin miedos ni concesiones que traicionen mi esencia. ¿Y sabes qué? En esta vida había más luz, más aire, más alegría y esperanza de lo que podría haber imaginado un año antes. Había aprendido lo más importante, empezar de nuevo. Y era en esta capacidad donde residía mi fuerza, mi felicidad, mi libertad.